Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Voz Cuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Un gusto estar aquí en esta mañana otra vez con ustedes y hablando un poco acerca de esa comunicación que podemos tener con Dios a través de su palabra y a través de todo lo que hacemos y de lo que ponemos en nuestro corazón para bendecir y para ser obedientes en lo que Él nos guía. ¿No se oye? Se fue el sonido. Okay. Sí. Iniciemos entonces. A ver, ahora sí se está como cortando. Ok. Ya podemos iniciar entonces con nuestro tema. Ok, muy bien. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de las palabras, acerca de esta comunicación que tenemos que tener con Dios y con los demás. Y es muy importante lo que Dios dice en su palabra acerca de nuestras palabras. Y pues la palabra le llama lengua, ¿verdad? A todo aquello que sale de nuestra boca. La Biblia llama lengua a las palabras que decimos. Pueden ser un arma, pues mortal a veces las palabras que pueden herir o pueden ser un instrumento de bendición para los demás. Entonces, ese es el tema de hoy. Vamos a llegar a este tema que es cuida tus palabras, ¿no? Que Dios nos lo pide y Dios nos da muchos consejos acerca de nuestra lengua, de nuestra voz, de lo que decimos a otros, y eso es muy importante para nuestra comunicación tanto con Dios como con nuestro prójimo. Entonces, cuida tus palabras. Entonces decía que este es un instrumento, ¿no? La lengua es el instrumento pequeñito que tenemos aquí al frente de nosotros, ¿verdad? Y es un instrumento por excelencia de la comunicación, ¿verdad? Entonces, y para decir palabras, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante lo que decimos unos de otros, ¿no? ¿Por qué crees que, o por qué pensamos que sería importante hablar a otros con buenas palabras, ¿no? Sería bueno también pensar lo que le decimos a otra persona. Ajá. ¿Qué le decimos? ¿Cómo nos acercamos a los demás? ¿Diciendo algo de bendición o algo que lo hiere, lo lastima o que lo maldice, ¿no? Entonces, todo esto acerca de las palabras nos habla la Biblia, nos habla Dios y nos muestra, nos enseña, podemos corregir nuestra manera de expresarnos, de hablar a otros o pues de tener una idea tal vez equivocada de cómo dirigirnos a los demás, ¿no? Entonces es muy importante para Dios pues, que nosotros cuidemos nuestras palabras como hijos de Dios, tenemos que hacerlo así y pues Él está interesado en que nosotros aprendamos a comunicarnos con bendición hacia otros, ¿no? Entonces, si pensamos en lo que hemos dicho a otra persona, ¿qué fue lo que le dijiste? Algo bueno, algo malo, ¿verdad? Y pues también puedes pensar en lo que, en esto y piensa también en lo amable que puede ser, ¿no? Si has sido amable con una persona, cuando has sido amable, ¿qué le has dicho? O que cuando te acercas a alguien, a lo mejor a una persona que no conoces, cómo te diriges, a un mesero, a un servidor, a un familiar, a un amigo, ¿no? Entonces, es muy importante cómo utilizamos nuestras palabras. Piensa en eso, en lo más amable que has dicho a una persona, por ejemplo, o piensa también en lo peor, ¿verdad? Hablando de las palabras, en lo peor que has dicho a una persona, como a lo mejor lo lastimaste, a lo mejor pediste una disculpa, bueno, todo esto, ¿no? O sea, es como un resumen de cómo nosotros nos hemos formado, hemos tratado a otros a través de nuestras palabras. Y todo esto es muy importante, ¿no? Y podemos decir palabras buenas o palabras malas o palabras de bendición o de maldición y esto puede ocasionar diferentes cosas en otros y en nosotros y hacia nosotros, ¿no? Entonces, siempre va a ser muy importante que pongamos en nuestro corazón lo mejor para que podamos hablar lo que es bendición, ¿no? Entonces, porque eso es, como hijos de Dios tenemos que hacerlo así. Y bueno, ¿y qué reacciones tuviste en cada caso, ¿no? De decir algo bueno o algo malo a alguien, ¿no? ¿Cuál ha sido la reacción, ¿no? ¿Qué situaciones has vivido? ¿Qué circunstancias han pasado por lo que expresas o por lo que dices
o cuando ya has pedido a lo mejor alguna disculpa o has dado una bendición a alguien. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y vamos a leer Proverbios 18, del 20 a 21. Dice, cada uno recibe por sus palabras su precio o castigo. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias, ¿no? Entonces también tenemos que pensar en nuestras palabras, ¿no? No se trata de hablar por hablar, ¿verdad? O decir por decir o maldecir, ¿no? Decir bien o decir mal, de todos modos provoca algo, ¿no? Entonces, dice en Proverbios 18, cada uno recibe por sus palabras su precio o castigo. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias y ahí vemos, ¿no? O sea, qué consecuencias tengo al decir bien o al decir mal, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y ahí la palabra en Proverbios nos exhorta, ¿no? A que pensamos, a que hagamos como un momento de recordar, de pensar, de imaginar, ¿no? Lo que hubiera sucedido si no hubiera dicho, o si hubiera dicho algo bueno, o si hubiera dicho, o si dije algo malo. Entonces nos exhorta la palabra a pensar en las consecuencias, ¿no? Con este proverbio. Y también ahí en Santiago 3, del 5 al 6 dice, así es la lengua, aunque es un miembro pequeño, muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Ajá, o sea, por la lengua, por nuestras palabras, podemos exaltar o hacer grandes muchas cosas o tenerlas, ¿no? Como palabras que son normales o exagerarlas, ¿no? Entonces, aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Dice, vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño, ¿no? O sea, hablando de la lengua, ¿no? Puede incendiar, puede hacer una barbaridad, ¿no? El decir mal o hablar mal, ¿no? Entonces, y la lengua es fuego, dice en el 6, es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Ujú. Si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera, ¿sí? Si nuestra lengua está encendida, si hablamos con enojo, si hablamos con ira, o si hablamos con rencor o con resentimiento, puede, la lengua, ¿verdad? Puede inflamar nuestra existencia entera, ¿sí? Entonces, tengamos ese cuidado y conozcamos estos versos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Santiago 3, del 5 al 6, ¿verdad? Dios nos está exhortando a utilizar este miembro que dice que está entre nuestros miembros y es de los más pequeños, ¿verdad? A lo mejor nuestro brazo es más largo, nuestra pierna, pero la lengua, un miembro pequeñito que puede hacer barbaridades, ¿no? Puede incendiar un bosque, ¿no? Dice aquí como ejemplo, ¿no? Como una analogía. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no? Tener ese cuidado en nuestra manera de hablar, en nuestra forma de comunicarnos hacia otros y con todas estas palabras que recibimos de parte de Dios para conocernos, para saber lo que hay en nosotros, ¿no? Porque no lo pensamos, a veces decimos, ya Dios me hizo, soy completo, muy bien, pero cada uno de mis miembros, cada uno de las partes de mi organismo, de mi cuerpo, están hechos para bendición, ¿no? Y Dios quiere que así sea, que tengamos ese cuidado al hablar, que podamos ser bendición y cuidemos nuestras palabras, ¿no? Nuestra lengua tiene un poder increíble, entonces veíamos, ¿verdad? Tanto para el bien como para el mal, ¿sí? Entonces, así es la lengua, ¿no? O sea, podemos hacer que una persona se sienta pésimamente por una sola palabra o una mala indicación, una forma, una actitud, ¿verdad? O podemos hacer que una persona se sienta bien, ¿verdad? Por ser amables, por ser amorosos, por tener un cuidado, por tratar a las personas como deben ser tratadas, ¿verdad? Porque son personas, todas. Entonces, tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Cuidar nuestras palabras, cuidar lo que hablamos y lo que decimos, cómo nos acercamos a otros, ¿verdad? Y no se diga con los más cercanos, ¿no? Cómo tratamos a nuestro esposo, a nuestros hijos, o cómo el esposo habla a su esposa, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener esa idea de saber con quiénes vivimos, ¿no? Con quiénes estamos, qué importantes son las personas con las que vivimos, ¿no? Entonces debemos tratarlas con ese amor, con ese cuidado, con esa amabilidad,
con todo lo que Dios nos está, por ejemplo, en esta mañana indicando a través de su palabra, o lo que tú has leído acerca de lo que Dios quiere, cómo trates a tu prójimo, cómo trates al cercano a ti, ¿no? O a la cercana a ti. Entonces, poner nuestras palabras en manos de Dios, ¿verdad? Desde temprano, Señor, quítame esta manera de hablar o esta forma pesada que tengo de decir o esta manera, pues, lastimera, ¿no? Lastimosa de decir las cosas y que pueda yo ser ese canal de bendición, que mis palabras cambien, que mi voz cambie, que mi manera de expresarme cambie hacia los demás, que sea guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Que no sea yo en mis fuerzas y bueno, ahorita vamos a ver que muchas cosas provocan también el que nosotros tengamos esa manera de expresarnos hacia otros, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos va a dar vida, nos va a dar ese refrigerio, nos va a dar esa forma y no estamos solos, el Espíritu nos va a guiar y entonces podemos hacerlo. Y en Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? Entonces esto le dijo Jesús a Satanás. Satanás vino tentándolo con palabras de mentira, de engaño, y Jesús, ¿verdad? Conociendo la palabra, le dijo, escrito está, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tenemos un ejemplo en Jesucristo, ¿verdad? El enemigo vino, lo tentó, te voy a dar todos los reinos si me adoras, ¿verdad? O sea, solamente adorarás a Dios, el Señor, ¿verdad? Le dijo Jesús a Satanás. Entonces, él conocía la palabra y podía expresar, ¿verdad? Lo que de Dios venía a su corazón y venía a su mente y podía decirlo, ¿verdad? Entonces, nosotros como hijos de Dios podemos tomar estas palabras, esta palabra de Dios, esto que estamos conociendo, que estamos leyendo, ¿verdad? Y decirlo como con esa autoridad, ¿verdad? Yo sé de quién soy, yo sé que soy hijo de Dios y puedo bendecir y puedo tomar palabras de bien y de bendición para otros. Entonces, y también aún, ¿verdad? Protegerme de todas las asechanzas del enemigo por meterme temor, por meterme ideas que no vienen de parte de Dios, ¿no? Entonces, las palabras también del enemigo rechazadas totalmente, ¿verdad? Por Jesucristo, dando a entender que Él era el Hijo de Dios. Entonces, en esa claridad bueno, nosotros podemos caminar, nosotros podemos entrar, ¿verdad? En ese entendido de conocer su palabra y poder aún tomar autoridad sobre las cosas o sobre el engaño o la mentira que venga en contra de lo que Dios dice para nuestra vida. Entonces, bueno, la palabra de Dios por eso da vida, ¿no? Y en el Salmo 39:1 dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Entonces es sabio y es de sabios estar mejor en silencio, ¿verdad? Que estar hablando o discutiendo con personas que no conocen lo que tú sabes acerca de lo que Dios ha dicho para que tú hables, ¿verdad? Como es debido, como Dios manda, como Dios manda. Entonces dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Entonces, atender a sus caminos, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Y eso también es algo muy bueno, un muy buen consejo, ¿verdad? Si está alguien que está, o sea, diciendo cosas necias o cosas que no tienen edificación para tu vida, es mejor callar y mejor darse la vuelta y huir, ¿no? O sea, pasar desapercibido a veces, ¿no? Es mejor ser humilde que ser orgulloso, ¿verdad? Y provocar, como decía en el versículo antes leído, ¿verdad? Decía, puedes provocar un incendio, mejor nos callamos y tomamos en cuenta todo esto que la palabra nos está diciendo, ¿verdad? En tanto que el limpio esté delante de mí, mejor callo, ¿sí? Por la palabra de Dios fue hecho lo que es de lo que no era. Esto es algo increíble, ¿verdad? ¿Cómo fue la creación? ¿De qué se formó? Dice, por la palabra de Dios fue hecho lo que es de lo que no era, ¿sí? O sea, con esa potencia, con esa verdad que tiene la palabra, esa autoridad que tiene la palabra, fue hecho lo que es de lo que no era. Entonces, ahí en Génesis 1 nos relata la creación, ¿sí?
Y en el 3 de Génesis 1 dice, y dijo Dios, o sea, solo lo dijo, Dios solo habló, Dios dijo con palabras, dijo, sea la luz y fue la luz, dijo Dios. Y en el 26 de Génesis 1 también leemos que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sí, hagamos, está hablando acerca de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Que es esa preciosa Trinidad, ¿verdad? Que conocemos, que es nuestro Dios. Entonces, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo dijo Dios y fue hecho, así fue el hombre creado, ¿sí? Por la palabra de Dios, por la autoridad de Dios, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver esa fuerza, dice la palabra, de Dios hizo de lo que no es, de lo que no había, donde no había nada, vino la palabra e hizo toda esa creación. Se creó al hombre, ¿verdad? Sí, vino la luz y todo lo que leemos en Génesis 1. Entonces, qué fuerte, qué grande y qué increíble es la palabra. ¿Sí? Entonces, cuidemos nuestras palabras porque tienen autoridad, pueden destruir a nuestros propios hijos, pueden destruir una vida, o pueden levantar una vida, pueden bendecirla y pueden llenarla de abundancia, ¿no? Entonces, es mejor hablar el bien. Entonces, vemos esa autoridad que tiene la palabra de Dios. Y dice en el Salmo 148:5, alaben el nombre de Dios porque Él mandó y fueron creados, ¿sí? Él mandó y fueron creados. Entonces, pues, más, ¿no? O sea, vemos más acerca de esa autoridad, de esa potencia, de ese potencial que tiene la palabra. Entonces, por eso Dios nos dejó una palabra, ¿verdad? Y está escrita en la Biblia. Entonces, ahí hay palabra de Dios para rato, de la eternidad, para que nosotros tomemos de ahí y podamos seguir avanzando en el conocimiento de Dios a través de su palabra, ¿verdad? Esa palabra bendita de Dios que tenemos para nuestra vida. Entonces, alabemos el nombre de Dios. Él mandó y fue creado todo, ¿no? Entonces, esto es Salmos 148:5, y en Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, o sea, de lo que no, de lo que vemos fue hecho, o sea, si yo veo un árbol, o veo la nube, o veo, no sé, las aves, o veo a mis hijos, o veo pues un paisaje hermoso, una playa, o no sé, cuántas cosas, todo eso, dice, fue hecho de lo que no se veía, ¿sí? Entonces, por la fe lo entendemos, o sea, por nuestra fe podemos entender esto, esta creación por medio de la palabra, ¿sí? El universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, su palabra da vida, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por ello también nuestras palabras tienen poder, ¿sí? Y entonces, pues, ¿para qué tienen poder? Pues como ya veíamos, para bendecir o para maldecir, ¿no? Entonces, ¿qué escogemos, el bien o el mal, no? Entonces, como hijos de Dios, pues vamos a escoger bendecir. Vamos a escoger dar esa palabra de ánimo, esa palabra de fortaleza, esa palabra misma de Dios, ¿verdad? Para levantar la vida de alguna persona, de algún ser querido, de algún amigo. Vamos a bendecir, vamos a llevar la palabra de Dios, ¿sí? Porque en la palabra de Dios vamos a encontrar todas las bendiciones y todas las promesas de Dios tanto para nosotros como para otros. Entonces, tenemos tanto que dar de parte de Dios, tenemos su amor, tenemos su confianza en nosotros, tenemos todo lo que Él nos ha dado a través de su palabra, que nosotros estamos hechos para bendecir. ¿Sí? Dios nos ha bendecido y nosotros bendecimos. Entonces, aprendemos a bendecir y entonces las maldiciones se tienen que quitar, se tienen que ir, y todo aquello que estorba para hablar o para bendecir a otros ya no tiene que estar en nuestra vida. ¿Sí? Con todos estos ejemplos y todos estos versos que Dios nos da en su palabra, entendemos, ¿verdad? Es un consejo de Dios para nuestras vidas, es una bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Y es vida abundante para nuestras vidas el poner estos consejos en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, ¿no? Entonces, ¿qué es una palabra?
La palabra es la facultad de expresar el pensamiento por medio de un lenguaje articulado. Es un medio para comunicarnos, ¿sí? Una palabra, ¿no? Que es una palabra, es el medio que tenemos de comunicación, el medio que nos ha dejado Dios, ¿verdad? De comunicarnos con Él a través de su palabra y de las palabras que hablamos. Entonces, cuidemos nuestras palabras, porque tienen todo el sentido de bendición de parte de Dios para nosotros y al revés, ¿verdad? Nosotros podemos bendecir con esas palabras. Entonces, con ellas nos comunicamos esta verdad, comunicamos de Dios y lo queremos hacer bien y lo queremos hacer como Dios nos lo indica, como Dios quiere que nosotros lo hagamos, ¿no? Que comuniquemos ese amor, que comuniquemos esa paz, que comuniquemos ese gozo, que comuniquemos el fruto del Espíritu, ¿no? En pocas palabras, en 9 palabras. Entonces tenemos que comunicar eso, ¿no? Entonces vayamos a eso, esperemos en eso, caminemos sobre esa verdad y comuniquemos con amor, comuniquemos, ¿verdad? Comuniquemos bien por medio de palabras. Entonces, bueno, ¿qué es una palabra? Pues entonces, como les decía, es la facultad de expresar el pensamiento por medio del lenguaje articulado. Puedes empeñar una palabra, ¿verdad? Puedes decirle a alguien alguna promesa basada en tu honor, en lo que tú eres, en tu fidelidad, pues, en lo que eres tú, ¿no? Entonces, empeñas una palabra, puedes medir tus palabras, ¿verdad? Eres cuidadoso con lo que dices, no dices más de lo que debes decir, porque pues no tiene caso. Entonces, tienes la última palabra también, ¿verdad? Son cosas que nosotros decimos, ¿no? Tienes la última palabra, la persona que tiene la última palabra, la decisión, el voto de calidad, ¿sí? Es cuando decimos tienes la última palabra, se la dan a quien tiene que cerrar un discurso, ¿no? A lo mejor es una persona importante que saben que va a hacer un cierre muy bien con sus palabras, ¿verdad? O sea, vas a terminar muy bien una declaración, una conversación, no sé, algo entre amigos, bueno, voy a decirles esto, estoy aquí por esto, o cuando oras, ¿verdad? También dices palabras que a lo mejor las personas que no han escuchado una oración se sorprenden al oírla, ¿verdad? Y dices tú la última palabra con una oración y es increíble, ¿no? O sea, la gente lo recibe, es algo increíble de parte de Dios que podemos hacerlo nosotros como hijos de Dios. Sí, también podemos decir, hay palabras mayores, ¿no? Palabras mayores cuando un asunto o cosa es de un nivel alto, ¿no? Son palabras mayores las cosas que estamos escuchando de cómo Dios hizo lo que vemos, de lo que no veíamos, ¿no? Entonces son palabras mayores, o sea, eso es increíble, ¿no? Cuando un asunto o cosa de un nivel alto o inalcanzable para ti, ¿no? Que no logramos entender cómo fue esto que Dios creó, ¿no? Con su palabra. Y bueno, y lo utilizamos también como en nuestra comunicación, ¿verdad? Eso es una palabra mayor, lo que dijiste, o algún tema, ¿no? De los que tú trates o de los que lleves. Entonces, podemos así utilizar entonces las palabras, ¿verdad? Y en Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, ¿en qué situaciones más incurrimos al usar nuestras palabras? ¿En qué otras situaciones podemos utilizar, o sea, utilizar nuestras palabras bien o mal, ¿no? Por ejemplo, podemos magnificar un hecho, ¿no? A veces es chiquito y lo hacen grande, ¿no? O a veces dicen, cuento mi testimonio, pero como ya todo el mundo ha oído mi testimonio, lo hago más grande para que tenga más interés, ¿no? Entonces ya de repente dices, ya es un gran testimonio que a lo mejor ya hasta tiene cosas extras ahí que ya no eran, ¿no? O sea, por decir algo. Entonces tenemos que hablar lo que es, ¿no? No magnificar el hecho, ¿no? No hacerlo grande, porque va con nuestra percepción y carácter, ¿no? Pero lo que decimos, recuerden, tiene efecto, ¿no? Entonces,
en qué situaciones comunes incurrimos, pues nos puede pasar esto, ¿no? Podemos estar inventándole un poquito más al testimonio o poniendo un poquito más en las vacaciones que fui, que a lo mejor pues, no llegué a la playa, pero pues tuve unas vacaciones y dije, bueno, no, pues esto lo voy a hacer más grande, ¿no? Entonces, y ahora no se diga, ¿verdad? La comunicación que tenemos por los medios hace magnificar las cosas, los influencers, ¿no? Tienen que hacer ya cosas exageradas que luego dices, ¿cómo están haciendo esto, no? Ya son tantas cosas, ¿no? Para comunicarse. Entonces, tengamos cuidado con lo que hablamos y que sea una verdad, que sea algo que realmente es, ¿no? No incurrir en cosas que van más allá ya de lo que es. O a veces minimizamos los hechos, ¿no? Entonces, haces una broma por decir y dices, no, es que te lo dije porque era una broma, ¿no? Y la persona se lastima, se ofende, o no le gustan las bromas, o no entiende las bromas, ¿no? No te entendió por lo que tú dijiste, y dices, no, es que fue sin querer, fue una broma, ¿no? Entonces, minimizas, ¿no? Minimizas el hecho para que nadie se dé cuenta que pues la regaste o lo hiciste mal, ¿no? Pero dices, bueno, entonces incurrimos en esto, ¿no? O lastimamos o incomodamos a alguien. Entonces hay que tener cuidado con nuestras palabras, ¿sí? No ser bromista todo el tiempo, porque hay quien no deja de hacer bromas y la gente no tampoco tiene por qué estar aguantando tanta broma, ¿verdad? Entonces, así, y luego cuando ya uno ve que se ofende, no sé, o se molesta, dice uno, ay, ves que no era para tanto, pues sí era para tanto, ¿no? Entonces, tener ese cuidado también en esto, ¿no? No todo el mundo tiene por qué aguantando cosas que lastiman, ¿no? En nuestra comunicación, tener esa comunicación que es asertiva, que es buena, ¿no? Entonces, dice, pero sea tu hablar, dice, sí, 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 si no, no, ¿no? Sí, 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 o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, ¿sí? Entonces, sí, es verdad, hice esto una disculpa, es verdad, dije esto, te ofendí, te lastimé, y no minimizar el hecho y no lastimar a las personas, ¿no? Entonces, por todo esto, el uso de nuestras palabras es un tema de comunicación muy importante, ¿sí? El usar nuestras palabras, ¿verdad? Tiene que tomarse muy en cuenta, ¿no? No hacer comentarios a la ligera, ¿verdad? Y bueno, pues sería pues algo de lo que tenemos para hoy, ¿verdad? Pongamos en nuestra mente y cuidemos también nuestro corazón porque acuérdense que del corazón mana la vida y nuestro corazón tiene que estar sano para poder expresar las cosas correctamente, para no expresar con rabia, con contienda, con engaño, con mentira, a los demás, ¿no? Entonces, es que nuestro corazón esté sano y pensar en por qué incurrimos o por qué hacemos cosas que lastiman a otros o por qué no tenemos esa comunicación como debe ser, ¿no? Entonces, cuidemos nuestro corazón y pues veamos en la palabra que dice, ¿verdad? De toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida y de la abundancia del corazón, ¿verdad? Todo lo que hay, si has sido lastimado por lo que haya sido en tu vida, va a salir por tu boca. Entonces, cuida tu corazón, sana tu vida con la palabra, con lo mismo que Dios habla a tu vida a través de su amor y cuida tus palabras, ¿no? Entonces, cuida para que no salgan cosas que te maldicen o que no edifican, que sean de bendición y que sean de sanidad y que sean de amor y que sean de comprensión y ama a los que te rodean con tus palabras. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por escucharme en este día y que tengan un agradable día. Hoy festejamos en México la independencia de México y por eso tengo esa banderita allá atrás. Que Dios les bendiga y gracias por su atención.